Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Le agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite estudiar su palabra. Hoy vamos a estar estudiando un tema que hasta la fecha y ya de tiempo atrás ha sido muy relevante. Y debido a que no importa tanto lo que yo diga, hermanos, en el tema que voy a hablar, sin ser mi intención, es muy probable que ofenda a algunos. No es lo que obviamente yo estoy buscando. Hablaré como predicador con amor, como exhorta la Escritura. Soy consciente de que estoy tratando un tema que sí es delicado todavía hasta la fecha, es muy controversial y siempre, hermanos, genera mucha polémica. Existen verdades, hermanos, que son inconvenientes de escuchar y créanme, las personas no quieren escucharlas. Tal es el caso del que hoy voy a tratar llamado homosexualidad. Vamos a continuar con nuestra serie, Jesús libera, y sí, hermanos, también libera de este pecado. De acuerdo con un estudio, la homosexualidad es uno de los principales temas de crisis que la Iglesia enfrenta y tristemente no está capacitada para poder responder cuando este pecado en algún creyente o en algún miembro está presente. Hay un grupo cristiano, hermanos, que se llama Barna, hace investigaciones y estadísticas. Y después de un estudio que hizo en iglesias, descubrió que muy pocos pastores les gusta tratar este tema o prefieren tratar este tema de homosexualidad. Por la razón que están preocupados de que si se les ocurre predicar homosexualidad, van a perder creyentes y por lo tanto van a perder diezmos. Y les confieso, hermanos, que predicar este tema es hacerlo con mucho temor, mucho respeto y en todo el amor de Dios posible. Predicar este tema es muy complicado y lo es más en este tiempo moderno, usted no me va a dejar mentir. Es complicado por la retórica intensificada que se ve en la arena de lo político, por la manera en la que está en la media, en el gobierno, en la sociedad. Es un tema que se ha polarizado y se levantan dos grupos antagónicos entre ellos, hermanos, sobre este tema. Otra razón, hermanos, por qué no se predica esto es simplemente porque el predicador dice, yo prefiero ignorarlo. Al fin de cuentas, si no lo hablo, no pasa nada. Prefieren hablar de otros asuntos y esquivar este. Otros, hermanos, cuando hablan de este tema, también no me va a dejar mentir usted, los predicadores lo usan para insultar, para atacar al que está batallando con este asunto. En su sermón lo único que hacen es juzgar y señalar el error de esta persona que batalla con la homosexualidad. Y nunca, es raro, los que yo he oído predicar de homosexualidad, hermanos, es raro que te den soluciones o que den soluciones prácticas a este pecado. Otras personas, hermanos, que están haciendo este trabajo de exponerlo, etiquetan, él es homosexual y así lo señalan. Este tema, hermanos, es doloroso por alguna experiencia que quizá pasó en la familia. Un hijo o una hija se acerca con el papá y la mamá y le dice, soy gay. Y el pensamiento inmediato, hermanos, que puede venir al padre es, ¿dónde fallé como padre? ¿Qué hice mal como papá? ¿En dónde estuvo mi error? Y el predicador, hermanos, debe tener un ápice de preocupación y amor cuando tiene que tocar estos temas, porque en vez de sanar puede pasar lo contrario, va a herir. A veces es doloroso, hermanos, para otros cristianos hablar de estos temas, porque la actitud, hermanos, de muchos es, yo no estoy de acuerdo y por lo tanto este tipo de personas no las aceptamos y punto. El texto para esta mañana, hermanos, ya se dio lectura en Juan capítulo 8 y me gustaría que mantengas tu Biblia abierta ahí. Juan capítulo 8 va a ser nuestra porción bíblica para estudiar lo que Dios nos dice acerca del trato con el pecado. Puede parecer extraño, hermanos, usar este pasaje para hablar de la homosexualidad porque usted ve que habla de una mujer adúltera que ni siquiera se menciona este pecado. No es un encuentro de Jesús con un homosexual, es una mujer adúltera. Ni siquiera existe un pasaje, hermanos, en los evangelios o en el Nuevo Testamento donde Jesús tenga un diálogo con un homosexual. No existe este pasaje. Porque en el tiempo, hermanos, en el que Jesús predicaba, no es como el tiempo de hoy. Hoy usted hasta los ve caminando con esos colores y banderas. En el tiempo de Jesús, hermanos, la sociedad judía no toleraba nada al homosexual. Era cero tolerable con la homosexualidad. Y nuestro texto, hermanos, habla de un encuentro con una mujer que la sorprenden cuando está teniendo adulterio.
Y aquí está nuestro texto, pongamos atención, Juan capítulo 8, versos 2 en adelante. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, refiriéndose a Jesús. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley, noten a qué apelan, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Número 1, hermanos, a rescatar sobre el texto es lo siguiente. Jesús es sincero con toda la gente. Dice el versículo 2 que ya leímos, que Jesús estaba en el templo enseñando y que la gente venía a él. Era normal en el ministerio de Jesús mientras andaba que la gente lo amontonara. Incluso, hermanos, las enseñanzas de Jesús es la actividad más común en todos los evangelios. Ese es su ministerio más desarrollado, enseñar. Jesús sanó, Jesús ayudó. Los 4 evangelios demuestran estas partes o actitudes de él, pero demuestran, hermanos, en mayor porcentaje que su ministerio principal fue la enseñanza. Enseñó a diferentes temas, a diferentes personas. Enseñó cada tema que necesitaban escuchar y nunca hablaba de temas que estuvieran desconectados con la realidad. Siempre acertaba con lo que tenía que enseñar. Enseñó del gozo, del amor, de la paz, de la creación, de cómo ir al cielo incluso. Pero una característica, hermanos, que distinguía a Jesucristo era la siguiente. Cuando Jesús enseñaba, hermanos, siempre fue sincero. A pesar de que las personas no les gustara oír, les decía lo que tenían que escuchar. Y fue tan honesto, hermanos, que incluso, y ahorita se los voy a demostrar bíblicamente, ofendió a personas. Hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Jesús con tanta honestidad, hermanos, a veces ofendió a la gente. Mire lo que dice en Juan 6:60, aquí está en pantalla. Juan capítulo 6, verso 60, dice el texto así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. No alcanza a salir bien ahí, dice esta parte, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Se imagina con qué espíritu o actitud les hablaba, hermanos? Está hablando de lo que él enseñaba. ¿Y qué están diciendo ellos? No nos gusta escuchar esto. Les incomoda, hermanos, y les ofende. Pero Jesús tiene que ser sincero. Jesús le llamó pecado a lo que hizo la mujer. Sabía que ella estaba equivocada, no esquivó el concepto, le dijo lo que era. Le llamó pecado al pecado. Hay otro pasaje, hermanos, en Mateo capítulo 15, 12 al 13, no sé si aparezca ahí en pantalla. Mateo capítulo 15, versos 12 al 13, te doy tiempo para que lo busques con tu Biblia. Mateo 15, 12 al 13, hermanos, habla también de los discípulos y Jesucristo. Y es para seguir ilustrando esta idea. Mateo 15, versos 12 al 13, dice el texto. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hermanos, lo que les dijo les ofendió. Y se los tenía que decir. Nunca se disculpó después de hacerlo. No vas a encontrar una parte en donde él va y le dice a Pedro, ve, ¿quién eran los fariseos que ofendí? Ve, pídeles disculpas. Andan agüitados, como decimos. No los ofendía, hermanos, con agresiones o insultos, faltándole a su persona. No los ofendía así. Los ofendía porque su enseñanza se contradecía con su estilo de vida. Me dices esto, pero haces otra cosa. La idea, hermanos, no es que no entendieran lo que Jesús dijo. La idea era que no les gustaba oír lo que Jesús decía. Hoy en nuestro contexto, hermanos, sería como decir lo siguiente. El predicador a mí no me gusta cómo predica. Es muy ofensivo, agrede desde el púlpito. Nuestro texto en Juan capítulo 8 dice el verso 11 así. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay que llamar a las cosas por su nombre, hermanos. A las cosas se le llaman por su nombre. Lo que esa mujer estaba haciendo era pecado y Jesús no minimizó la situación.
Fue muy sincero y le llamó pecado al pecado. Jesús no le llamó error, desliz, falla, le dijo pecado. Y esto está de acuerdo a la óptica de Dios, hermanos, a la manera en que Dios ve las cosas. Si es pecado, entonces es pecado. Jesús le habla con mucha franqueza a la mujer. Nosotros, hermanos, como cristianos, ¿cómo responderemos a la situación de la homosexualidad? ¿Cómo poder responder ante esta situación? La preocupación, hermanos, de acuerdo a los estudios, o la percepción más bien, es que la gente va de que un 25 a un 10% de la gente son homosexuales, es lo que se sostiene. Pero déjeme decirle que esa no es la realidad. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos reveló, hermanos, en una encuesta del 2020, de 34,500 personas mayores de 18 años, reveló, escuche bien, que el 96,6% de las personas dijo ser heterosexual. El 1,6% dijo ser homosexual. El 0,7% dijo ser bisexual y el 1,1% no quiso contestar en la encuesta. De manera, hermanos, que sí estamos ante una situación real y no es un juego. 2 de cada 100 hombres se declaran gays y 1 de cada 100 mujeres se declara lesbiana. Esta es una realidad en la que vivimos y necesitamos ser honestos, no podemos ignorarla. No se puede ignorar. Ellos están luchando con un pecado del que necesitan ser libres. Se promueve toda esta idea de la homosexualidad a través de unas siglas que no quise poner en pantalla porque a veces incluso sancionan las transmisiones, pero ponen estas famosas siglas llamadas LGBTQ. La palabra homosexual, hermanos, significa la práctica de la sexualidad entre personas del mismo sexo. Fue acuñada esta palabra en 1869 por Carl Maria Kertbeny. Y en versiones antes de 1869, hermanos, las traducciones de la Biblia utilizaban la palabra para hablar de homosexual, no la tenían, todavía no se acuñaba este concepto, usaban otra palabra, todavía no existía, fue después de 1869. Y las siglas LGBTQ, que voy a explicar rápidamente, significan lo siguiente. La L significa lesbianismo. Esta palabra se acuñó en 1980. La letra G significa gay. Y se hace unos 30 o 40 años atrás, hermanos, si usted busca el significado de la palabra gay, el diccionario iba a arrojar persona feliz o contenta. Pero el significado hoy ha cambiado y se identifica esta palabra con un homosexual varón. La letra B significa bisexual, la letra T significa transgénero. Es una disforia de género, alguien que cambia de sexo, desde tomar medicamentos hasta hacerse cirugías. Y la letra Q es queer, o una teoría que se ha sostenido. Es el término genérico para los que no les gusta. A mí no me digas L o G o B. Yo no quiero estar en algún concepto de estos, le ponen esta parte, en la Q, ahí los incluyen. Hoy he visto que le ponen unos signos de más. Ya no puse estos aquí por asuntos de tiempo. Pero esta es una realidad, hermanos, que enfrentamos. Y se mueven banderas, se mueven movimientos, y la iglesia pareciera ser que los asuntos aquí no son relevantes. Última cosa, hermanos, antes de tratar con el texto bíblico, es que está comprobado científicamente que esto no es algo genético. El ser homosexual no es algo genético, no se ha comprobado. Los estudios científicos y médicos, hermanos, demuestran que es una falacia creer que se trata o que se trae el homosexualismo en los genes, y es tendencia a aceptarlo así. Se ha encontrado en investigaciones que no existe un gen para la homosexualidad, no existe. No se ha encontrado ningún gen que haga a una persona tener esta práctica o tendencia. Es que me inclino a los de mi mismo sexo porque así nací, dicen estas personas. Científicamente no está comprobado, es una falacia. Regresando, hermanos, ahora sí a la Biblia. En toda la Biblia se mencionan 7 veces el tema de la homosexualidad. En Génesis 19, Levítico 18, Levítico 20, Jueces 19, Romanos 1, Primera de Corintios 6 y Primera de Timoteo 1. Se menciona tangencialmente o directamente esta práctica homosexual. Y la Biblia, hermanos, con este tema es bien clara, es muy clara. Y de acuerdo a la Biblia, la homosexualidad, hermanos, es pecado
y es contrario al plan de Dios. Independientemente de cómo se hizo homosexual la persona, es pecado. Y quiero ser muy claro con esto, no es un pecado imperdonable la homosexualidad. Cristo también pagó por ellos en la cruz. Es un pecado redimible que la sangre de Cristo puede perdonar, hermanos. Es un pecado que ofende a Dios, claro que lo ofende, como muchos otros pecados como el adulterio, la pornografía, el robo, la codicia, también ofenden a Dios. El homosexual también lo hace. Y Jesús, hermanos, fue sincero. Y la Biblia habla que esto es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Es algo que no es correcto, que no podemos nosotros decir y que tenemos que aceptar porque los tiempos, hermanos, que los tiempos cambian. Y como los tiempos cambian, la iglesia tiene que cambiar. Tenemos que modificarnos, hay que actualizarnos a la modernidad, dicen algunos líderes. Y si la Biblia lo tacha como pecado, hermanos, sigue siendo pecado, independientemente si los tiempos cambian. Es inmutable la Biblia. Pero los cristianos, hermanos, debemos tomar la postura de Hechos 4 que tomaron Pedro y Juan cuando los llevan al Sanedrín para que sean retractados de lo que habían dicho, y ellos responden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta fue la postura de ellos y es la que debemos tomar nosotros ante este intento de querer cambiar y adaptarnos a lo que hoy se ve. No podemos, hermanos, manejar las porciones bíblicas de manera irresponsable, evitar estos temas. No se puede tratar de diluir o adaptar al mensaje de Dios a la modernidad y decir que no es relevante. Nuestra postura debe ser firme. No importa lo que la cultura diga, no importa lo que un estudio de la química sobre tu cuerpo diga, no importa cuál sea el sentimiento que tienes, creemos que la Biblia lo supera todo, hermanos, todo lo supera. Es nuestro texto, y en este texto Jesús le llama pecado al pecado y le dice a la mujer, vete y no peques más. Las cosas se llaman por su nombre. En la misma declaración de pecado, hermanos, ahora sí volviendo a la Biblia, Jesús va a dar un mensaje de esperanza a la mujer. Él no promovió el apedreamiento de las personas que estaban ahí, porque Jesús, hermanos, vino a remover el pecado que había en nosotros. No hay atadura, hermanos, que el Evangelio no pueda deshacer, ni inclinación que el Evangelio no pueda enderezar, no existe. No hay corrupción que el Evangelio no pueda redimir. Jesús sí libera de la homosexualidad, hermanos. Y Él condena toda forma de pecado, incluyendo la siguiente, y es mi punto número 2, Jesús condena la hipocresía. Fue muy confrontacional con los hipócritas. Mire allí en nuestro texto principal, acompáñeme con su vista en Juan capítulo 8, versos 7 al 9. Dice el texto, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, como me encanta esta parte, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Las personas, hermanos, en escena, que están promoviendo este evento de lapidación, son los escribas y los fariseos. Ellos son las personas. Los escribas eran los que traducían la ley de Dios o escribían la ley de Dios a mano, obviamente, no había imprentas, pero eran profesionales. Los fariseos eran secta judía extremadamente muy estricta, demasiado estricta. Eran legalistas, reclamaban guardar la ley al pie de la letra y ni ellos mismos la cumplían. Según el versículo 2, hermanos, esto sucedió en la mañana. Mientras Jesús está enseñando, llegan los escribas y los fariseos, le traen a esta mujer, posiblemente la llevan a empujones, la van jalando, la llevan cargando, no dice el texto, pero tuvo que haber sido un acto vergonzoso, hermanos, que te lleven. Y entre una multitud te pongan en medio de Jesús y se te señale el pecado. Lo están haciendo público. Cuando la ponen en medio, versículo 5, ellos hacen algo. Dice el texto, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Como no queremos llegarte sin argumentos o evidencia, aquí está escrito en la ley, la misma que tú enseñas.
Hay varios problemas a notar aquí, hermanos, cuando los fariseos y los escribas apelan a la ley. Israel, hermanos, el país donde creció Jesús, históricamente está comprobado que tenía 1000 años que no practicaba la lapidación. 1000 años. Por el momento no la practican porque Roma es quien está gobernando, no el judaísmo. Israel está subyugado, no puede hacer lo que la Torá dice, donde está escrito también la lapidación. Roma está en gobierno y tiene 1000 años que Israel, el país, no practica lapidación. Llegan estos y le dicen, en la ley está escrito. Ese es el primer problema que veo. Segundo, ellos citan, hermanos, a Jesús la escritura de Levítico 20:10. Está aquí en pantalla. Levítico 20:10, hermanos, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. De acuerdo al texto, hermano, que usted tiene en pantalla, ¿a quiénes deben apedrear? A los dos. Le llevaron al hombre. No. Unos teólogos sostienen aquí, cuando estudian esta porción, que fue inventada la escena de los fariseos y solamente la están acusando sin que ella haya pecado, y dicen es inventado, no pasó, porque no llevaron al hombre. Posiblemente era un Usain Bolt y corrió, no lo sabemos. El texto, hermanos, dice que es a los dos y ellos lo están aplicando mal. Ellos quieren a Jesús muerto. Y el problema número 3, hermanos, está aquí. Ellos no están preocupados por moralidad, están preocupados por mortalidad. Quieren asesinar a Jesús y le están tendiendo una trampa para acusarlo ante la ley romana. Hermanos, no trajeron a esta mujer porque ellos odiaran el adulterio. No la están llevando con esa intención. Traen a esta mujer porque ellos odian a Jesús y aquí encontraron la excusa perfecta. Con esta trampa lo tendemos. Dice el versículo 6, hermanos, de nuestro texto: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es interesante, hermanos, lo que va a escribir Juan aquí. Es la única vez en los evangelios que se registra que Jesús escribe. No estoy negando que no sabía escribir. Es muy probable que lo sabía hacer. Incluso se sostiene que hablaba hebreo, griego y arameo. Pero fuera de ello, hermanos, es la única vez donde se nos registra a Jesús escribiendo en los evangelios. Muchos escolares bíblicos piensan que Jesús estaba escribiendo el nombre de las personas y el pecado que estaban cometiendo de los acusadores. Traen los escribas y los fariseos a la mujer en medio de Jesús. Jesús los ve en la escena, comienza a escribir con el dedo y ellos empiezan a ir. Dicen algunos, es muy probable que empezó a escribir el pecado de ellos y el nombre de los acusadores. Pudo haber escrito lujuria, codicia, hipocresía. Y al verse reflejada la persona, lo mejor me voy, estoy igual que ella. El texto no lo dice, hermanos, pero la gente que suele hacer acusaciones a los homosexuales tiene otros pecados de que avergonzarse también. Ven al homosexual como el único pecador y él como si no hiciera nada. Saben que es pecado, pero hay más pecados que ese y no es el único. Versículo 7, continuando con nuestra lectura, dice el texto: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, anote la orden. Esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, y señala a quién. No la va a arrojar al suelo, la va a arrojar contra ella. Con esta declaración, hermanos, Jesús plantea un problema. De un enfoque legal, donde la ley lo escribe, lo pasa a una parte espiritual. Vamos a dejar la ley y vamos a arreglarlo espiritualmente. Hay un requisito que les va a permitir a ustedes que la apedreen. ¿Cuál es el requisito? Que estén sin pecado. El que no tenga pecado, empiece. Uno que no peque, condénela. Es digno de señalar, hermanos, que el juicio de justicia propia siempre se convierte en nuestra propia horca. Lo voy a volver a repetir. El juicio de justicia propia siempre se convierte en nuestra propia horca. Hemos oído decir con frecuencia que cuando apuntamos con un dedo, hay 3 apuntando hacia nosotros. Si yo estoy consciente de mi condición de Dios, hermanos, de mi desesperada necesidad de Dios, seré compasivo con toda persona, incluyendo a los homosexuales. También ellos necesitan compasión.
Jesús fue compasivo con los pecadores. Número 3, este es mi tercer punto. Él tuvo compasión con los pecadores. Compasión con los pecadores. Cuando toda la gente, hermanos, sale del escenario, y esta es la escena que se está presenciando, dice que fueron acusados por conciencia y se fueron uno a uno abandonando el lugar. Quizá ya traían las piedras en las manos, ya está ahí en medio, y cuando Jesucristo les dice el que no tenga pecado, es muy probablemente que se empezaba a oír las piedras caer al suelo y se empezaban a marchar. Verso 10 al 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Note la respuesta de ella: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo le llamó Jesús a esta mujer, hermanos, de acuerdo al texto? ¿Cómo le llamó? Mujer. Uno puede decir, hermanos, que quizá está haciendo algo grosero, porque hoy esto en nuestro contexto, decirle a una mujer que tú no conoces, decirle, mujer, suena un poco con falta de respeto. Es más común decirle señora o señorita, o en nuestro contexto hermana. Pero en el tiempo de Jesús, hermanos, decirle a alguien mujer es un término de dignidad. Jesús llamó 2 veces a su mamá mujer. Cuando estaban en las bodas de Canaán, le dijo: mujer, mi hora no ha llegado aún. Y en otra ocasión, cuando Jesús está en la cruz clavado, le dice a su mamá: mujer, he allí tu hijo. Lo que Jesús está haciendo con esta mujer aquí, hermanos, es lo que debemos aprender del Maestro. En el caso de una persona con pecado sexual, hablarle con respeto y con dignidad. Por eso le dice a la mujer adúltera: no le dice a ella adúltera, mujer. Le está mostrando dignidad. Jesús no la deshumanizó, no le puso calificativos peyorativos, no usó chistes tampoco, ni la insultó, no hizo sarcasmo, solo la trató con dignidad, diciéndole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? A veces los predicadores, hermanos, usan palabras denotativas y peyorativas desde el púlpito para ofender a los homosexuales, y esto, hermano, no refleja el corazón de Cristo. Refleja desprecio, falta de entendimiento de lo que es ser un pastor. Le pudo haber dicho, hermanos, más cosas a la mujer, claro, hasta quizá de lo que se iba a morir, pero la llamó, como le dijo a su propia madre, mujer, con respeto. Esto es amor, hermanos, y el amor es el corazón del evangelio, no es desprecio. Jesús fue valiente porque le llamó pecado a la situación. Fue muy valiente decirle pecado, vete y no peques más. Confrontó a los hipócritas, pero trató muy compasivo con esta mujer, y la iglesia debe reflejar lo mismo. Hay un programa de televisión, hermanos, donde entrevistaron a un famoso predicador, quizá usted lo ha escuchado o lo escuchó, él ya falleció hace tiempo, se llama Billy Graham. Incluso lo llevaban a predicar ante los presidentes. Yo escuché a su hermano en Iglepaz, un sermón excelente que habló en el capítulo de Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos. Escuché a su hermano, tuve el privilegio. A Graham no tuve el privilegio, obviamente, pero lo están entrevistando en un programa de televisión a este predicador. Y el entrevistador le dice a Graham: si usted tuviera un hijo que fuera homosexual, ¿lo amaría? Y el predicador Graham, hermanos, le contestó: lo amaría aún más. La homofobia, hermanos, no cabe en la comunidad cristiana. La iglesia debe garantizar que no debe existir homofobia, no hay rechazo ni odio. Si la iglesia hace eso, hermanos, no está predicando el evangelio de Cristo. No debemos pensar que el problema es algo pequeño, es algo complicado, no es fácil lidiar con gente homosexual. Yo he escuchado, hermanos, testimonios de personas homosexuales y créanme, las historias son terribles, muy terribles. Escuché el caso, hermanos, de una persona que incluso un tiempo asistió a la iglesia y dijo: cuando era niño, aproximadamente a mis 5 o 6 años, mi hermano mayor entraba al cuarto y me violaba. Hoy, hermanos, este joven o esta persona que fue abusado vive con una persona de su mismo sexo. Esa historia ya la supimos hasta después. A veces llega la mamá a la casa del pastor y le dice: esta semana mi hija me acaba de decir que le gustan las mujeres.
¿Qué hacemos con estas incógnitas que se levantan? ¿Cuál es nuestra reacción, hermanos? La única reacción bíblica ante este pecado y cualquier otro, hermanos, es abordarlo lleno de gracia y amor. Así como el Señor Jesucristo vino a esta tierra, debes hacer lo mismo. Haré 4 observaciones para poder reaccionar apropiadamente ante este pecado. Número 1, escuche bien, hermanos. Número 1, escuche con atención la situación de esta persona. Escuche con atención. No des una opinión hasta que no sepas la historia y escuches el trasfondo. Por más que quieras saber o dominar el tema, se estima, hermanos, que solo se escucha el 10% de lo que se dice y solo queremos responder antes de escuchar bien, atravesarnos en la conversación. Hay una historia de un niño de 13 años, la cuenta Miguel Núñez en uno de sus libros sobre homosexualidad. Miguel Núñez es un pastor dominicano y cuenta sobre este adolescente de 13 años, hermanos, y dice que cuando el adolescente tenía 13 años, en una tarde salió de la casa a la tienda de paletas. Ahí estaba una amistad de él de 20 años que lo introdujo con el señor de las paletas de la tienda de 35 años. Después de pasar un tiempo con él, abusó de él sexualmente. Sus papás eran creyentes, abusó de él sexualmente, lo violó. Y cuando los papás se enteran del caso y van a consulta con Miguel Núñez o este pastor dominicano, él lo tiene, hermanos, allí en el consultorio y le pregunta, pues la pregunta que tiene que hacer: ¿qué hizo este hombre para que tú te dejaras hacer esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo permitiste? Y la respuesta del niño, hermanos, o de este adolescente fue: es que me mostró un aprecio y valor que mis padres nunca me dieron en casa. Dijo este pastor: mamá y papá se van muy temprano en la mañana a trabajar, llegan tarde a descansar, no quieren saber nada de los hijos, hermanos. Sacrifican todo por tener un mejor trabajo, por adquirir un mejor auto. Pagan un precio muy alto, llegan fatigados, todo por quizá alcanzar un mejor puesto, tener un mejor teléfono. Se paga un precio muy alto. Y dice el pastor en el párrafo de su libro: los hijos valen más que eso. Número 2, ofrece apoyo. Estaré contigo, oraré contigo, estaré contigo en las altas y en las bajas. Que tengan a alguien en que confiar, no quien está señalando. Y número 3, y aquí está esta parte y no debes esquivarla: expresa la verdad de Dios. En un punto de la conversación debes ser valiente como fue Jesucristo, de decir lo que la Biblia dice respecto al homosexualismo y no evitar el pecado. No te avergüences de lo que la Biblia dice y el plan de Dios. Solo cuida el tono en cómo lo dices, tu lenguaje corporal y las palabras que usas. Dice Efesios 4, hermanos, que hablemos la verdad en amor, y tiene que ver con esto, en cómo lo dices. La verdad y el amor, hermanos, están casados, y lo que Dios unió no separa al hombre. Hay gente, hermanos, que dice la verdad, pero su tono de voz los delata de lo que acaban de decir. Número 4, respeta cada ser humano, hermanos, y cada persona, no importa quiénes son, dónde nacieron, su color de piel y lo que han hecho, merecen respeto por una razón: son creados a imagen y semejanza de Dios. Respeta. Esto debe hacer que los respetemos y los estimemos. Yo no tengo ninguna duda, hermanos, y estoy convencido que la iglesia debe ser un refugio para personas que luchan con estos pecados y otros. No espere personas perfectas en la congregación. No las espere, no las va a encontrar. Y estas personas necesitan ser amadas. Tristemente, les hacen iglesias para ellos, donde en vez de moverles la parte en donde están en su pecado homosexual, los acobijan y los arropan y les hacen ver: todo está bien. En tu pecado homosexual está bien. No estoy incitando a eso. Estoy incitando a que sí confrontes el pecado y lo hagas en amor, respetando. Escuché esta historia, hermanos, y con esto termino, una historia real. Un predicador llamado Arturo Delgado, si no recuerdo, parece que estaba en San Luis este hermano, fue a Costa Rica por estudios doctorales de su doctorado en Biblia. Fue para tomar estos estudios a Costa Rica, y era un domingo en la mañana, obviamente sin clases y asuntos de labor. Le preguntó a su compañero de habitación que si iba a ir a la iglesia.
eran puros predicadores los que estaban haciendo este doctorado. Le preguntó, todos eran predicadores, y el amigo le dijo, no, yo no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar en la piscina un rato y después me iré a descansar. Él dijo, bueno, pues yo tampoco voy a ir. Después de que está descansando y viendo la tele, hermano, dice que algo le taladró en la conciencia, no pudo controlarlo y decidió ir a la iglesia. Dijo, es domingo, es día del Señor, necesito ir. Así que se levanta, va a la iglesia, la primera que encuentra se pasa, dice, hay un joven haciendo alabanza, parecía que tenía una orquesta, pero era él solo con su piano tocando. Se mete en la iglesia, se fue vestido de pants con alguna sudadera y tenis deportivo, para que no pensaran también que era predicador, y hermano, pásale a predicar, como acostumbran en algunas iglesias. Paréntesis, yo me acuerdo una vez llegué a una iglesia, después del servicio, en la mañana, fui a otra a visitar a los hermanos, llegué en el tiempo de la última alabanza, y me ve el hermano, y como sabía que estaba estudiando en el colegio, para que prediques. Y como hacen algunos hermanos, este hombre que estaba de visita en la iglesia, se queda dormido en el sermón. Digo, pues vine a la iglesia, se queda dormido en el sermón. Realmente lo confesó, dijo, no tenía ganas de ir a adorar a Dios, yo dije es domingo, pues tengo que ir. Nadie lo conocía, hermano, nadie sabía que era un predicador. Dijo, si me duermo nadie me va a decir nada, yo nada más vengo esta vez y no me vuelvo a aparecer aquí. Así que el predicador, hermanos, el que estaba al frente, empezó a atacar la religión católica, empezó a regañar a los hermanos, se la pasó atacando a los demás, y al final de la reunión, este pastor estaba convencido de que era una reunión más, un domingo tal cual y cualquiera, como una reunión trascendental. El pastor, hermanos, hizo la invitación para aceptar a Cristo después del sermón, y pasó una mujer llamada Gaby. El pastor, que era nuevo en la iglesia, supo que era Gaby porque en la entrada se presentó con ella, se saludaron, le dijo su nombre y ahí pues se hizo interacción. Gaby pasa al frente, hermanos, iba con un vestido y su cabello largo. El pastor ora por ella en frente de la congregación, y después de tener una conversación oído a oído, la mira con mucha compasión a la mujer y le dice a la iglesia, les presento a José. La mujer era un travesti homosexual, arrepintiéndose de su pecado. Dijo el pastor que estaba de visita, hermanos, ni siquiera me hubiera imaginado que era hombre porque hasta su tono lo cambiaba. Ella estaba llorando profundamente enfrente de todos por su pecado y su deseo de cambiar. Y dijo este pastor, cuando se acabó la reunión me acerqué con ella o con él, le felicité y me despedí de José, que ahora es un nuevo cristiano que comienza su nueva vida en Cristo. Y agregó el pastor, la lección más grande fue que a la iglesia van los que tienen deseos de ir y de recibir a Dios. Dijo, yo sin muchas ganas de ir, pero al final con una profunda gratitud a Dios por haberme llevado a esa pequeña iglesia donde se manifestó su poder a pesar de mi actitud. Cuando vayas a la reunión, ve en busca de Dios y espera grandes cosas. No mires el reloj. Simplemente ve porque Dios te ama y muestra su mano en ti y en los Gabis José que necesitan tanto de Dios como nosotros. A veces Dios, hermanos, nos enseña lecciones muy fuertes y la palabra de Dios tiene poder. Jesús sí libera de la homosexualidad. Yo sé que hay muchos testimonios de ello, pero Jesús tiene el poder para hacerlo. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar. Padre, gracias le damos en esta mañana por este tiempo en su palabra. Gracias por la reflexión en donde nuestro pensamiento va otra vez al texto, a entender que usted sí lidió con el pecado, fue muy valiente al enfrentar a los fariseos y escribas y al decirle las cosas por su nombre, al pecado es pecado, pero también mostró un corazón, Dios, de bastante compasión. Y hoy yo le quiero pedir por mis hermanos aquí presentes y aquellas personas que batallan con este pecado, que sea usted, Dios, obrando en nuestros corazones para poder lidiar con estos asuntos. Denos el valor y los consejos prácticos que se han expuesto, poderlos recordar en esa situación donde si hay un homosexual o alguien que lidia con el pecado, sepamos tratarlo, enseñando su verdad con amor, Dios. Gracias por hacernos entender que aún su sangre cubre sobre estos pecados de adulterio, homosexualidad y fornicación. Le amamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejo el lugar, hermanos, para los anuncios.